la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA en un 0,47%, el índice general en un 0,45%. Al alza quedó la Bolsa de Nueva York en Wall Street, el Dow Jones subió un 0,68% y el Nasdaq con 1,39%. El dólar subió un peso, se cotizó comprador en 806 pesos con 80, vendedor 807 pesos con 10. El euro está en 940 pesos con 97 centavos. Unidad de fomento para hoy, 30.357 pesos con 16 centavos. El cobre baja hasta ahora un 0,26%, está en $4 con 42 centavos la libra. El petróleo Brent de referencia para Chile sube un 0,07% y se negocia el barril en $83 con 69. El WTI baja un 0,04%, llega a $82 con 69 centavos el barril. Hablemos del precio de las bencinas. Hay expertos que descartaron bajas para estos valores en el corto plazo, advirtiendo que los precios internacionales del petróleo seguirán presionando los costos al alza. En Europa está €1.06 el litro en algunos países. En el gobierno esperan una estabilización del mercado global, pero reconocen estar monitoreando el encarecimiento del combustible. Joaquín Aguilera, muy buenos días. Hola, Joaquín. Hola, muy buenos días. Sí, la verdad es que hemos visto esta semana protestas en la capital, los bloqueos de ruta que hemos estado comentando también en Punta Arenas, y está claro que el tema del precio de las bencinas volvió a ser un gran dolor de cabeza para los hogares chilenos, pero también para el gobierno. Esto porque las bencinas ayer concretaron 9 semanas consecutivas al alza y eso claramente ya se está reflejando en el malestar ciudadano. Pero ¿de qué parámetros estamos hablando respecto a el precio de los combustibles? Por ejemplo, la gasolina de 97 octanos se está promediando 999 pesos por litro en la región metropolitana y sabemos por supuesto que en prácticamente todas las otras regiones del país este precio es incluso más alto y por encima de los 1.000 pesos por litro. Pero ¿por qué esta referencia es importante? Porque justamente la última vez que el gobierno echó mano a los parámetros del mecanismo estabilizador de los precios del combustible, el MEPCO, que es el mecanismo que atenúa las alzas en el precio, fue justamente cuando las bencinas tocaron los 1.000 pesos por litro en la capital. Ese fue el último hito que derivó el Ministerio de Hacienda para hacer este ajuste y generar un alivio en cuanto a el precio de los combustibles. Pero ¿qué se puede decir respecto a qué es lo que está determinando hoy en día el precio de los combustibles? Poco se puede hacer para poder contenerlos porque básicamente están determinados hoy por hoy por factores de oferta y demanda internacionales. Por ejemplo, la reactivación económica mundial que está en marcha y que ha generado que los países, sobre todo las potencias industriales, hayan aumentado su demanda por combustible, pero que por el contrario la producción todavía permanezca limitada. Eso está estresando la capacidad de satisfacer la demanda por petróleo a nivel internacional, está elevando los precios y eso es finalmente lo que repercute también en esta alza de las bencinas, tal como lo explicó Cristian Echeverría, director del Centro de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. El pacto que hubo entre la OPEP y Rusia el año pasado ha sido efectivo en restringir la producción y en mantener los precios altos finalmente. Adicionalmente, los inventarios a nivel mundial de petróleo, así como de combustible refinado, han bajado y eso se ha traducido en que imprime una presión adicional al alza del precio mundial, que empieza a haber escasez relativa, digamos, entre oferta y demanda. Claro, ¿y de qué magnitud estamos hablando en cuanto a lo que ocurre hoy por hoy con el precio del petróleo? La verdad es que el crudo ha subido en torno a 65% este año su precio y en el caso, por ejemplo, del barril de petróleo Brent, el precio ya está bordeando niveles históricos de $85. Incluso algunos expertos han aventurado a proyectar que si las condiciones actuales se mantienen, podría llegar a tocar los $100 por barril. Pero esto claramente es un fenómeno global, no solamente está ocurriendo en Chile, y así lo recordó el ministro de Economía, Lucas Palacios, quien dice que en el gobierno están monitoreando lo que ocurre con el mercado para ver si eventualmente amerita otra intervención de los parámetros del MEPCO que permita por lo menos dar un alivio transitorio, pero lo que esperan por parte del Ejecutivo es que en el mediano plazo los precios y el mercado internacional tienda a estabilizarse. A Europa lo está afectando muy fuertemente, también a Estados Unidos y a distintos países. Y eso es porque hay poco stock, hay mucha demanda por combustible, eso gracias a la recuperación económica que ha sido fuertemente en todo el mundo y ya más que nada por el gasto. Hemos estado muchas veces sujetos a alzas y bajas de combustible. Lo que yo pido es un poco de tranquilidad porque los mercados en el mediano plazo deben tender a estabilizarse. Claro, pero ¿cuándo podría ocurrir esa estabilización? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuándo se proyecta un mediano plazo? La verdad es que por el lado del petróleo no se ve que todavía pueda haber un ajuste en la producción. Los países que son los productores de petróleo a nivel global
constantemente se están reuniendo, revisando cuáles son sus cuotas de producción y están manteniendo en los niveles actuales la cantidad de petróleo que están bombeando a la economía. No han aumentado la oferta y por el lado de la demanda tampoco se ve que pueda haber un alivio, pensando en que los países todavía están en pleno proceso de reactivación. Y en el caso chileno hay por supuesto otro factor que también está presionando los precios al alza, el precio del dólar. Acá lamentablemente tampoco hay buenas noticias. Sabemos que el tipo de cambio ha estado muy elevado, de hecho ha subido en torno de 16% este año y se mantiene hace ya varias semanas por sobre la barrera de los 800 pesos, incluso proyectándose que podría oscilar o mantenerse por encima de los 810 en la medida que se vaya acercando también el mes de noviembre. Por eso la proyección respecto a cuándo podrían bajar el precio de los combustibles no es positiva, así lo dice el jefe de estudios de XTV Latam, Manuel Ugalde. Es poco probable que se produzcan caídas en el precio de la bencina dentro del corto plazo. Recordemos que está llegando el invierno al hemisferio norte, lo que presionaría al alza el precio del petróleo. Además de esto, creemos que el precio del dólar va a seguir elevado en niveles cercanos a 805, 810 pesos hasta que no se disipe la incertidumbre política derivada tanto del cuarto retiro como de las elecciones presidenciales. Teniendo ese mal panorama respecto a que los factores fundamentales puedan determinar una caída en el precio del combustible, queda el interrogante, por supuesto, respecto a qué puede hacer el gobierno, por ejemplo, a través del MEPCO, que es la herramienta fundamental para poder contener estos incrementos. Eventualmente, claro, el Ministerio de Hacienda podría volver a intervenir, pero la verdad es que este mecanismo ya está actuando y si no fuera por él, probablemente los precios que están bordeando los 1.000 pesos en la capital podrían estar incluso más altos, por ejemplo, similares a lo que ocurre en el resto del país, y en el resto del país también estar algo más alto los precios. El MEPCO ya está conteniendo un alza que podría ser incluso mayor si es que no estuviera este mecanismo estabilizador. Pero también los expertos consideran que además este mecanismo y cualquier intervención que se haga a él va a actuar solamente como un analgésico. Eso lo dice Juan Ortiz, del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, quien recalca que acá los factores fundamentales que determinan el precio del combustible van a seguir presionando hacia arriba. Si bien tiene la posibilidad de suavizar la variación de precios semana a semana, el MEPCO como tal no cambia la tendencia, toda vez que el precio se determina por sus fundamentales del petróleo Brent, que se determina en el mercado internacional, donde Chile no tiene ninguna injerencia en cuanto a este precio, y se determina también a partir de la evolución del tipo de cambio nominal, que hoy está en un nivel alto, digamos, respecto al promedio histórico. Por el lado del petróleo, entonces, la verdad es que a la hora de hacer proyecciones es bastante difícil que por factores de oferta y demanda pueda haber un alivio antes del año 2022. Los factores probablemente no van a cambiar durante este año. Lo que se apuesta, por ejemplo, es que si después de superado, por ejemplo, la incertidumbre política asociada a las elecciones presidenciales, el precio del dólar pueda tener una caída de estos niveles de 800 pesos que hemos estado viendo hace ya bastantes semanas, y eso podría provocar algún tipo de alivio. Tomás Cáceres. Sí, mira, históricamente el precio de la bencina ha estado más alto que en estos instantes en Chile. Sí, ha habido periodos donde ha llegado también a precios altos, por ejemplo. ¿Pero a precios tan altos como ahora? Ha ocurrido. Evidentemente esto está por encima de los niveles históricos, pero ha ocurrido en ocasiones puntuales que haya estado en estos niveles, por ejemplo, los 1.000 pesos por litro. Pero, a ver, el precio de la bencina está llegando a los 1.000 pesos, digamos. Sobre, sí. No, está por sobre todos los promedios históricos. Sí, yo creo que este es uno de los precios más altos. Lo que pasa, o lo que me pasa, es que hoy día el petróleo está en 80 y tantos dólares, ¿no es cierto? Y yo no es el precio más alto que ha existido en histórico. El precio del petróleo llegó a 105 dólares, 110 dólares. O sea, está muy alto, pero no es el precio más alto. Y yo tengo la impresión que en Chile tenemos el precio más alto en bencina. ¿Por qué se da esa diferencia? Yo no lo sé. Pero ahí hay algo que habrá que investigar, que averiguar. No es solamente el impuesto específico, algo más. No sé si es la refinación, no sé si es el transporte. Chile importa combustible y todos sabemos que el transporte marítimo está carísimo en estos instantes. Es uno de los grandes problemas mundiales, cómo se ha encarecido, pero en forma brutal, el transporte marítimo. Entonces, no sé si esa es la razón, pero hay algo que no calza. Hay que recordar que en 2009 o 2010, en algún momento, el barril de petróleo llegó a los 140 dólares. 140 dólares. Si hoy día estuviera en 140 dólares, ¿en cuánto estaría el precio de la bencina? Entonces, yo tengo la impresión que proporcionalmente incluso está mucho más alto que en otras épocas. Pero es un tema a investigar, a averiguar qué es lo que está pasando.
Claro, hay factores que juegan, por ejemplo, lo que tú mencionabas, el costo de importación claramente juega un rol, con un dólar tan alto como estamos viendo hoy día juega un rol, pero claramente a nivel de mercado podría haber también algún tipo de distorsión que habría que averiguar si es que efectivamente se ajusta a los parámetros que estarían determinando, al menos en la teoría, el precio del combustible. Aquí nos escribe un auditor, nos dice en el sur de Londres está en 1.600 pesos. El litro de combustible, 1.600 pesos. Es un fenómeno mundial, habrá que verlo. Ahora, esto está presionado por otra cosa además. La venta explosiva o la compra explosiva de automóviles en los últimos 2 años. Pero explosivo, todos lo sabemos. Y claro, la gente compra el auto y después se da cuenta que no tiene recursos para moverlo. O sea, es una decepción muy grande. ¿Por qué? O sea, lo compran, pero después hay que mantenerlo. ¿Por qué sucede todo esto? Bueno, porque ha habido justamente una compra muy, muy grande. El valor del dólar estaba a 450 cuando el petróleo estaba a $120, y ese es otro factor. El aumento del precio del dólar en nuestro país como consecuencia de desequilibrios macroeconómicos que hemos tenido nosotros. Ahí hay un factor importante que también hay que considerar. Y sobre ese punto, Joaquín, ¿por dónde pasa la expectativa del Ejecutivo de que esto se va a moderar en el próximo tiempo? Porque el dólar está altísimo, el petróleo también. ¿Por dónde pasa esa expectativa, más allá de que es el ministro de Economía? Sí, la verdad es que no dio una explicación detallada de sus expectativas del ministro, pero claramente hacía referencia a lo que va a ocurrir con la economía global, que este desequilibrio que hay respecto a la oferta y demanda de combustible hoy día, básicamente porque los países productores a nivel mundial están manteniendo recortada la producción, es algo que de aquí al mediano plazo, como dice él, que probablemente sea ya el próximo año, pueda haber un equilibrio básicamente entre la cantidad de petróleo que se está ofreciendo respecto a también lo que los países están demandando, y eso debería tender a contener los precios, porque hoy día están muy altos por esa razón, porque los países están manteniendo un nivel de producción limitado para la cantidad que se está demandando. Esa es la apuesta que hace el gobierno, pero claramente por el lado de los otros factores, y en el caso particular de Chile, el precio del dólar es algo que va a determinar muy fuertemente lo que pueda ocurrir con el precio. De hecho, lo vimos hace algunos meses atrás cuando el gobierno intervino a través del MEPCO y el barril de petróleo estaba viendo algunas semanas a la baja, y eso finalmente no se tradujo en baja en el precio de las bencinas. ¿Por qué? Porque justamente el precio del dólar, al contrario, iba subiendo acá en Chile. A ver, sí, nos recuerdan auditores, cuando el precio del barril estaba en $100, el dólar estaba a 500 pesos. ¿Sí? Ahí hay también una explicación. A ver, cuando se empieza a desajustar la economía, todo empieza a afectar, todo se empieza a desajustar, porque este es un mecanismo que tiene que funcionar en forma aceitada. Ahí hay un problema gigantesco del precio del dólar, y el precio del dólar va a seguir subiendo. Si ustedes observan los programas de gobierno de los distintos candidatos, nadie habla de esto, y no se puede bajar el impuesto específico, porque lo que se está hablando es de aumentar los impuestos, no de bajarlos. Nadie dice hay que bajar impuestos, salvo Kast. Sí. Pero en general todos los otros candidatos dicen vamos a subir los impuestos, y el que no lo van a subir lo van a mantener. ¿Por qué? Porque el país no tiene plata. O sea, al final los compromisos económicos que tiene el país son gigantescos. Entonces yo creo que es muy difícil que bajen los impuestos. Sí, y en materia política y en materia de impuestos, cuando se abre esa discusión también. De hecho, este fin de semana va a haber una cumbre climática, y también, como tú mencionabas, Tomás, con el aumento explosivo que ha habido, por ejemplo, del parque automotriz, también hay que considerar a la hora de evaluar los impuestos que hay, por ejemplo, a los combustibles, el factor climático que tienen. Son impuestos que efectivamente apuntan a desincentivar el uso de este tipo de combustibles, y claramente ese es un elemento que tiene que estar sobre la mesa hoy día cuando estamos viendo, por ejemplo, estas altísimas temperaturas y también todo lo que ocurre con el cambio climático, que también las políticas tienen que apuntar hacia allá en términos también de impuestos, por ejemplo. Efectivamente. Oye, y una cosa más. A ver, el transporte marítimo, nos dice un auditor, y esto yo lo he escuchado en los últimos tiempos muchísimo, pero un ejemplo más. Un container, $6.500 desde un puerto de Corea a Chile. $6.500 un container. Hace poco tiempo, en diciembre, digamos, hace unos meses, se pagaba la mitad. Han aumentado en un 100%. Otros auditores que yo he escuchado, que trabajan en comercio exterior, dicen que es varias veces que se está pagando hacia otros puertos los containers. Entonces, transporte marítimo al alza, deterioro del tipo de cambio, un peso que vale muchísimo menos en relación al dólar, más el precio que ha subido el petróleo, tenemos la tormenta perfecta. Yo creo que no se sale de esto.